Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 94. Casa y observación. Ubicación: Konoha. El hospital estaba tranquilo al anochecer. Eso era perfecto para el asesino. Conocía la distribución del hospital y las patrullas en la planta objetivo. Podría entrar a la habitación correcta sin problemas. Al entrar, permaneció en silencio y entre las sombras. Buscó las cámaras. Eran pocas en esta planta y no se enfocaban en un solo punto. Podía moverse con ellas. Tardó casi 1 hora en llegar a la habitación porque se movía despacio y se mantenía oculto. Se escondió 2 veces para evitar a un celador. Si esto fuera la unidad de cuidados intensivos, lo habría pasado peor con tanta seguridad. Ingenuos. Deberían haber llevado a su objetivo allí. Podría haber tenido más posibilidades de sobrevivir la noche. Abrió la puerta, entró sigilosamente y la cerró tras él. El objetivo estaba en la cama, durmiendo. Ni siquiera se escondía bajo las sábanas. Su cabeza descansaba justo sobre la almohada. Sonrió al verlo. Era demasiado fácil. Un rápido corte de kunai y el objetivo se desangraría. Se iría antes de que el objetivo muriera. Caminó sigilosamente hacia la cama, sosteniendo el kunai en su mano. Una vez en posición, comenzó a levantarlo. Su mano se congeló antes de llegar a su cintura. No se movía. Su cuerpo tampoco. Bajó la mirada hacia el kunai. No se movía. ¿Cómo fue eso? No, él no pudo. Él no era. Te pillé, dijo el objetivo, incorporándose. No estaba dormido en absoluto. Estaba despierto y miraba al asesino con ojos satisfechos. La puerta se abrió y más gente entró en la habitación. Rodearon al asesino, junto a la cama. Eran adolescentes, de la misma edad que el objetivo. Buen trabajo, amigo, le dijo Chichi. Gracias. Extendió las piernas y salió de la cama. Su sombra lo siguió fuera de la cama y al suelo, acumulándose a sus pies. Regístrenlo, dijo Inoji. Asegúrense de que no tenga nada que pueda matarlo. Él y Arashi avanzaron hacia el asesino y revisaron rápidamente cada bolsillo. Encontraron múltiples armas por todas partes. El asesino quería detenerlos, liberarse y huir. Pero no podía moverse. El jutsu era fuerte, más fuerte de lo que creía. Está limpio, dijo Arashi una vez que terminó. Hiro miró al asesino. Tenía la boca cerrada. ¿Y qué hay de su boca? Miraron la boca y vieron lo mismo que él. Ábrela. Shikatsuno abrió la boca y el asesino se vio obligado a responder. Una vez abierta, Arashi metió los dedos. Recorrió los dientes, buscando algo diferente. Encontró algo en la última muela. Espera, tengo algo. El asesino forcejeó para sí, intentando recuperar el control. Arashi, cuidado, le advirtió Chichi. Parece que intenta morder. Sacó los dedos rápidamente. Pero parecía satisfecho. Parece que tiene un diente falso ahí atrás. ¿Alguien tiene unos alicates? Está bien, Arashi, dijo una nueva voz desde atrás. Tei se encargará de esto. El adulto al que pertenecía la voz apareció y el asesino se quedó paralizado. Sabía quién era. Madara Uchiha. El Taka no Konoha. El Nanadaime Hokage. Oh, mierda, pensó el asesino. Shikatsuno, suéltalo, ordenó el Hokage, mirando fijamente al asesino a los ojos. No activó su Sharingan. No tenía por qué hacerlo. El asesino recuperó el control de su cuerpo mientras la sombra retrocedía hacia Shikatsuno. Antes de que pudiera intentar escapar o siquiera moverse, unas manos lo agarraron por los brazos, obligándolos a inclinarse hacia los costados. La oscuridad cubrió su vista y fue arrastrado. El Hokage y el Chunin observaron en silencio cómo sacaban del hospital al asesino, ahora encapuchado. ¿Cuándo sabremos qué sabe? Preguntó Inoji al Hokage. Cuando se haya desahogado, dijo. Apenas. Volvió su atención hacia ellos. Lo que hicieron esta noche fue arriesgado, lo saben. Aprobó la misión cuando su hija acudió a él y le contó lo que estaba sucediendo, pero había muchas maneras en que podría haber salido muy mal. Sí, lo somos, dijo Shikatsuno. Pero no nos habrías nombrado Chunin si no pudiéramos correr un pequeño riesgo. Él asintió con aprobación. Bien. Señor, dijo Inoji respetuosamente, nos gustaría ser parte del interrogatorio. Vio el deseo en los ojos de Yamanaka. Era igual en sus compañeros. No era deseo de herir al hombre ni de ser crueles. Querían saber la verdad toda. Querían saber qué podían usar para encontrar el resto. Pero él negó con la cabeza. Puede que tengas algo de experiencia, Inoji. Tus compañeros también. Pero no tienes la suficiente para esto.
El equipo de Arashi los miró, pero mantuvieron la atención en su líder. Sí, señor, dijo. ¿Tenéis entrenamiento en interrogatorio? Preguntó Hiro. Solo algunos, le dijo Choichi. El equipo de Tsume también. Se sorprendió. Maldita sea, nos perdimos algo. ¿No lo habíamos establecido ya? Preguntó Arashi. Estaba bastante seguro de que sí. Ahora solo se repetían. Madara contuvo las ganas de reír, por muy tentador que fuera. Tenía que guardar una imagen. Se les informará cuando nos dé la información que queremos, les dijo a todos. Hasta entonces, seguirán con su día y su misión como si nada hubiera pasado. ¿Cómo explicamos lo del apartamento? Preguntó Shikatsuno. El vestíbulo seguía siendo un desastre que necesitaba limpieza. Y eso no era lo único que la gente notaría. No fueron precisamente sutiles al traerlo. Ya se está solucionando el problema. Hubo un intento de robo en su edificio. Entró cuando los ladrones estaban a punto de irse. Uno de ellos tuvo suerte, por eso Shikatsuno está aquí en el hospital. Podían trabajar con todo eso. Era una explicación simple y creíble. Puede que sean shinobi, pero incluso ellos pueden ser heridos por civiles, si estos saben dónde golpear o tienen suerte. En este caso, optaron por esto último. De acuerdo, fue un robo, dijo Chichi, asintiendo. Sí, lo fue. Se hizo a un lado. Será mejor que vuelvan a casa y duerman un poco. Mientras Arashi se acercaba a la puerta, dijo, quizás deberíamos hablar de eso ahora. El Chunin palideció ante esa insinuación y salió rápidamente de la habitación. No corrió exactamente, pero estuvo a punto de hacerlo. Mientras Tsukiko veía a su novio huir por el pasillo, se giró y miró a su padre con el ceño fruncido. ¿Tienes que hacer eso? Preguntó. Sí, dijo sin vergüenza, sonriendo. ¿Por qué? Es mi derecho como padre asustar a tu novio hasta la muerte. El padre de Mito me lo hizo cuando empecé a salir con ella. El hombre vivía en el país del agua por aquel entonces. No es que la distancia importara con el miedo que le infundía. Miró a los hombres en la habitación. Cuando sean padres y tengan hijas, también será su derecho. Shikatsuno puso los ojos en blanco. Qué pesado. Volvió a mirar la cama. Estaba allí para pasar la noche, así que mejor dormía un poco. Buenas noches, les dijo a todos. Captaron la indirecta y salieron de la habitación. Pero Tsukiko no había terminado. Si tienes razón, ¿por qué no se lo hiciste a ninguno de mis otros novios? Preguntó. Él había conocido a varios y había sido amable todo el tiempo. Así que esto era completamente nuevo para ella. Él tenía una respuesta para eso. Es porque sabía que esos novios no durarían. Siempre les encontrabas algo malo. ¿Para qué esforzarme si sabía que ya se habrían ido? Doblaron la esquina y se dirigieron al ascensor. Después de presionar el botón, miró a su compañera de equipo. ¿Y quién ganó la quiniela? Tsukiko giró la cabeza hacia Hiro. ¿Él sabía de eso? Preguntó con furia. Las puertas del ascensor se abrieron y, con ellas, la salvación de Hiro. Lo hizo. Entró, y los demás también. Pero ese no era el final, no si tenía algo que decir al respecto. ¿Todos en el pueblo sabían de esta piscina? Preguntó mientras las puertas se cerraban tras ella, atrapándolos dentro. Ubicación. Mundo espiritual. Asami y Korra siguieron a Kusina por el mundo espiritual. El bosque que atravesaron era diferente al que encontraron en la grieta. Era oscuro y amenazante. Los árboles estaban retorcidos y nudosos, como parodias de lo que deberían haber sido. El aire tenía un sabor rancio y ligeramente repugnante. Korra sintió como si ya hubiera estado allí antes. ¿Era este el mismo lugar donde había caído cuando llegó con Hinora? Asami miró a su novia y vio que empezaba a entrar en pánico. Tomó su mano entre las suyas. «Oye, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. «Sí, estoy bien», dijo con seguridad. «Solo, malos recuerdos». Volvió a mirar alrededor del bosque, asegurándose de que no hubiera espíritus malignos. Ella vio la mirada y se inclinó para apoyarse. «Está bien, estoy aquí». Eso hizo que la avatar respirara con más tranquilidad. «Gracias». Se alegró de tenerla allí con ella. «¿Todo bien por ahí?», preguntó Kusina. Seguía liderando y no los miró. «Sí, todo está bien», le dijo Korra. «Solo creo que ya he estado aquí antes». Ahora que miraba a su alrededor sin el miedo que le velaba la vista, los árboles le parecían un poco menos aterradores. La muerta se encogió de hombros. «No me sorprende. Aquí les gusta hacer eso. ¿Llevar a la gente a donde ya han estado antes?». «Sí. Pensé que eras tú quien nos llevaba a algún sitio», dijo Asami. Por eso la habían estado siguiendo como si nada. «Sí.
Pero como el avatar está en el mundo espiritual, tiende a moldearse para su beneficio. Miró a la mujer de la tribu. ¿Te sientes nerviosa o asustada? Nerviosa, quizá, respondió. No sabía por qué. Quizás era porque se enfrentaban a algo que ella desconocía por completo. Los nervios pueden llevar al miedo. Volvió a mirar hacia adelante y aceleró el paso. Pero parece que nos estamos acercando. Los vivos la siguieron a su ritmo. Asami miró hacia adelante y vio un claro entre los árboles. Al acercarse, vio que era el final del bosque. También oyó algo. Rápidamente se hizo más fuerte, como agua en movimiento. Llegaron al claro y se encontraron de pie en la orilla de un arroyo. El agua corría rápido y ahora sonaba casi alegre. Miró hacia la orilla y vio un pequeño puerto con un bote amarrado. Miró hacia atrás y notó que los árboles ya no parecían intimidantes. Estaban llenos de vida, con fuertes troncos marrones y hojas verdes casi brillantes. La imagen que tenía ante ella parecía idílica, como sacada de una pintura. Naturalmente, se sintió nerviosa. ¿Por qué paramos?, le preguntó a Kusina. Ambos estaban de pie en la orilla, pero ella era la que parecía relajada. «Porque estamos aquí», respondió. «¿Dónde es aquí?». El punto de encuentro de Sokka y Suki, inclinó la cabeza, alzando una oreja. «Y parece que están aquí». Asami levantó la oreja y escuchó. No oyó nada más que el sonido del arroyo. ¿Qué oyó la muerta que ella no? «Abuelo Sokka». «Abuela Suki», gritó Korra de repente. Asami se giró justo a tiempo para ver a su novia chocar contra dos personas en la orilla y empezar a abrazarlas. «Tranquila, Korra», dijo Suki, devolviéndole el abrazo. «No querrás derribarnos, ¿verdad?». Ella se rió. No podría hacerlo ni aunque lo intentara. Nunca se sabe. Una vez que dejaron de abrazarse, Korra observó atentamente a sus abuelos. Sokka lucía igual que la última vez que los vio, con edad suficiente para ser padre, pero aún apto para defenderse en una pelea. Suki lucía igual. No llevaba su túnica de guerrera Kyoshi y no llevaba maquillaje. Esto le permitía ver su rostro. Sus líneas se marcaban con orgullo y sus ojos no parecían forzados. Llevaba el cabello recogido en una coleta baja que le caía por detrás del rostro. «Te ves genial», le dijo Korra. «Eso espero», dijo Sokka, aunque con una sonrisa burlona en su rostro. Su esposa le dio un codazo. «¿No te casaste conmigo por mi físico?», le recordó. La miró con una expresión de cariño. «No. Me casé contigo por tu belleza y podrías patearme el trasero. ¿Quieres un poco ahora?». Kusina puso los ojos en blanco y tosió con fuerza. «¿Podrían ustedes dos no hacer eso?», les preguntó con una voz que todos pudieran oír. Sokka transformó su sonrisa en una mueca burlona y la señaló. «¿Solo te molesta no tener a tu esposo aquí para hacer lo mismo?», dijo. Ella frunció el ceño, sobre todo porque tenía razón. Le gustaba bromear con su marido de esa manera. Pero en lugar de responderle, Minato se puso nervioso. Ella lo adoraba por eso. «Cállate», dijo secamente. «Doy por terminado mi caso». Suki miró hacia atrás. «Oye, ¿dónde está el nuevo?», se preguntó. Sokka estaba más interesado en la chica que aún no le habían presentado. «¿Quién es?», preguntó, mirando a Asami. Korra miró hacia atrás y su rostro se iluminó. «Este es Asami Sato». «Asami, estos son mis abuelos», dijo, presentándolos rápidamente. Quería que lo supieran cuanto antes. Asami se adelantó. «Señor Sokka, señora Suki, es un honor conocerlos», dijo, haciendo una reverencia. Sokka la miró con el ceño fruncido. «¿Por qué dices eso?». Estaba confundida, pero no lo demostró. Intuía a dónde iba a parar. «¿Qué dice, mi señor?». «Eso», dijo, señalándola con el dedo. «Justo ahí». Giró la cabeza como si siguiera la dirección del dedo. «No veo nada ahí, mi señor». Miró a Suki. «Mi señora, ¿está bien?». Ella sonrió. «No va a caer en la trampa, Sokka», le dijo a su esposo. «Deberías rendirte ya». Frunció el ceño con cierta tristeza. «Y yo que esperaba volver a lograrlo». Le encantaba confundir a la gente con todo el asunto del señor. La miró con el ceño fruncido. «¿Cómo supiste que tramaba algo?». «Es un instinto que me ha marcado la cabeza gracias al entrenamiento», respondió con cara seria. Pero esa era toda la respuesta que necesitaban. «¿Eres la aprendiz de Naruto?», le dijo Suki. «Lo soy», dijo asintiendo brevemente. «Aunque pensé que ya lo sabrían. Ustedes sí que vigilan el mundo físico, ¿verdad?». Con todo lo que había aprendido en las últimas horas, sentía que estos muertos harían lo que pudieran por vigilar el mundo físico, solo para vigilar a sus amigos y familiares. «Sí, lo hacemos», dijo Suki.
Pero también hemos aprendido a no preocuparnos por Naruto. ¿Por qué? Sabemos que puede valerse por sí mismo y que no necesita que nadie lo cuide, respondió Sokka, intentando que pareciera que lo había pensado. Mantuvo la mirada al frente. Eso la hizo sospechar que ocultaba algo. ¿Hiciste algo? No sé qué quieres decir. Eso definitivamente significaba que ocultaba algo. Miró a Suki. ¿Hizo algo? Ella miró al frente. No sé qué quieres decir. Ah, sí, ocultaban algo. ¿Qué hiciste? ¿Por qué interrogaba a los muertos? Esto parecía demasiado surrealista. Esperó a que dijeran algo y guardaron silencio. Un pensamiento diferente la asaltó y miró a Kushina. ¿Qué hicieron? Ella se rió. Decidieron averiguar por qué Asuna seguía visitando a mi hijo en sueños y descubrieron que no le gustaba que lo miraran. Korra miró a sus abuelos como si acabara de darse cuenta de que estaban allí. Abuelo, dijo, algo horrorizada y algo disgustada. Sé que eres de la tribu, pero vamos. Había que poner un límite. Por favor, no me digas algo que ya sé, dijo con expresión de dolor. Su costado derecho aún se sonrojaba cada vez que Asuna lo fulminaba con la mirada por lo de aquella noche. Suki también hizo una mueca. Aprendimos a no hacer eso. Volvió a mirar. ¿Dónde está ese hombre? Estoy aquí, dijo una voz que dejó a Asami paralizada. Estoy aquí. Cuando apareció a la vista, emergiendo de la curva, ella lo observó, pero no podía creerlo. No quería creerlo. Quería pensar que era una especie de truco. Un truco le daba ánimo, pero no era un truco. Él estaba aquí, justo delante de ella, su padre. Hiroshi Sato. Él estaba aquí, de pie junto a Sokka y Suki. Su corazón se detuvo por un instante. También su respiración. Cuando volvieron a empezar, él seguía allí. Papá. Parecía como ella prefería recordarlo, como el anciano pero aún poderoso líder de Industrias Futuro, con el pelo negro canoso. Él le sonrió cálidamente, como siempre lo hacía cuando ella entraba en la habitación. Hola, Asami. Empezó a moverse antes de darse cuenta de que sus piernas corrían. Se estrelló contra él, abrazándolo con fuerza. Sintió sus brazos a su alrededor y con ellos la antigua sensación de seguridad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No las detuvo. Estás aquí, dijo con voz ronca. Estoy aquí, dijo. Los demás vieron que sonreía. Cuando terminaron de abrazarse, miró a Korra. Avatar Korra. Hiroshi, dijo secamente. Aunque se alegraba de que Asami volviera a ver a su padre, y sabiendo que había intentado hacer algo bueno antes de morir, aún recordaba lo que había hecho con los igualitarios. Me sorprende verte aquí. ¿En el mundo espiritual o con ellos? Preguntó, mirando a los otros tres. Esto último, admitió. Lo admito, a veces también me sorprendo. ¿Por qué tardaste tanto? Le preguntó Suki, yendo directo al grano. Se giró hacia ella, dejando que Asami se hiciera a un lado. Me aseguraba de que no hubiera trampas de este lado. No se habían topado con ninguna en el mundo espiritual, pero eso no significaba que no pudiera ocurrir. Por lo que sabían, el otro lado tendría ese problema. Korra los miró a él y a Suki. No lo dijeron exactamente, pero ella sabía de qué hablaban. ¿Encontraron una grieta? Él asintió. Lo hicimos. Bueno, ¿qué esperamos? Preguntó. Sentía que le picaban los pies. Quería darse prisa. Vamos. Empezó a moverse, pero se detuvo al llegar a casa de sus abuelos. ¿Dónde está? Hiroshi miró a Sokka. Ya veo de dónde lo saca. No me mires, respondió. Eso es culpa de su padre. Suki asintió. Ah, sí, ese era Tonrak. Todo energía incansable y con ganas de poner las cosas en marcha. Sonrió con suficiencia. Y aún así, temblaba como una gallina ártica cuando vino a pedir la mano de Sena. Que su marido afilara su arma al entrar había sido un detalle agradable. Korra no quería saber nada de la historia de su padre con su abuelo. Se suponía que buscaban una grieta, ¿no? Vamos, vámonos. Asami sonrió levemente. Les recomiendo que hagan lo que dice, les dijo, no sea que desvíe el arroyo y nos empuje hacia la grieta. Sokka la miró y luego a su nieta. No tuvo que pedírselo. Sabía que lo haría. Vámonos entonces. Por fin, dijo Kushina en voz baja, pasando junto a él y su esposa. Lo escuché. Gritó mientras ella se alejaba. Ella no miró atrás. Bien. Muévete. Estaban allí para hacer algo, ¿no? Ubicación. Konoha. Mientras Zuko disfrutaba de su desayuno, miró a su sobrino nieto desde el otro lado de la mesa. ¿Llevamos un día aquí y ya estás en medio de algo? Preguntó retóricamente. Veo que intentas canalizar a tu abuelo. No.
No lo soy, replicó Arashi. Esto lleva pasando desde que estábamos en Ciudad República. Solo se estaban poniendo al día, nada más. Por supuesto. Terminó su rebanada de pan y se recostó en su silla. Estaban en el comedor del hotel, en el segundo piso. Con un ligero frescor, la mayoría prefería comer adentro. Pero el sol brillaba y un poco de frío no iba a matar al viejo maestro fuego. Así que él y su sobrino nieto comieron en el patio, desde donde tenían una vista excelente de la calle. Mientras observaba la calle, viendo a la gente caminar sin importarle el mundo en general, notó que Arashi parecía preocupado. Pero no era por lo sucedido anoche. ¿Qué tienes en mente?, preguntó. Arashi pareció sorprendido por la pregunta. Nada, dijo. No se lo creyó. Arashi, no necesitas mentirme. No estoy mintiendo. La omisión puede considerarse una mentira. Si no hubiera aprendido eso, nunca habría sido un buen señor del fuego. Su hija tampoco. Conocía esa mirada en los ojos de su tío. Era la misma mirada terca que su padre y su abuela siempre ponían cuando no cedían en algo. Habría pensado que era genético si no supiera que la terquedad de su abuelo era mucho más imponente. Así que debía ser algo innato. Aún así, no iba a librarse de esto. Es mi Katon Jutsu, explicó. ¿Qué pasa con eso? Me siento débil, como si pudiera hacer más con él, pero no puedo. Intenté averiguar qué estaba pasando en Ciudad República, pero no encontré nada. Ese entrenamiento con Natsumi no le ayudó mucho. Solo confirmó lo que ya sabía. ¿Hablaste con tu abuelo? Él asintió. Sí. Habían podido hablar después del intento de invasión de Kubira y le mostró a Naruto un ejemplo de su Jutsu Katon. ¿Qué dijo? Que era mi problema y que yo era quien tenía que solucionarlo. Frunció el ceño al recordar la conversación. Fue de mucha ayuda. El único consuelo que encontró fue que su abuelo no lo despachó de plano ni fue brusco cuando le dijo que no. Aún así, no ayudó mucho. Pero Zuko sabía algo que Arashi desconocía. Tiene razón. Su sobrino nieto pareció sorprendido por su respuesta. Este es tu problema, Arashi. Naruto no puede ayudarte porque sabe que eres único. Cuando eras un bebé, tu cuerpo luchaba consigo mismo porque no podía distinguir si era el cuerpo de un maestro fuego o el de un usuario de chakra. Estoy consciente. Solo lo sabía porque se lo habían dicho, indirectamente. Siempre había creído que había elegido ser maestro fuego. Pero cuando salvó la vida de Rin canalizando su chakra, fue como si su cuerpo hubiera activado un interruptor y no lo hubiera vuelto a activar. Elegiste ser un usuario de chakra, pero aún recuerdas ser un maestro fuego. No muy buena. Natsumi tenía razón en ese aspecto. Puede que fuera más joven, pero había sido más avanzada que él. Incluso después de perder la memoria y tener que reeducar su cuerpo, progresó rápidamente hasta alcanzar su nivel anterior y luego lo superó. Recordó la final del torneo. Vio esos dos últimos golpes. Dominaba el fuego azul, igual que su abuela. Zuko agitó la mano para expresar su sentimiento. Eso no viene al caso. Frunció el ceño, confundido. ¿Se le había escapado algo? ¿No es ese el objetivo? Tu supuesta debilidad con el fuego no es en lo que debes concentrarte, Arashi. Parece que has olvidado un hecho clave sobre el fuego control, algo que el propio Naruto nunca entendió. ¿Qué? El fuego es diferente de los demás elementos. No es algo que se pueda mover ni con lo que se pueda hacer amistad. El fuego es vida. Y, como la vida, es una bestia a la que hay que enfrentarse cada día y mantener la ventaja siempre. Eso parecía tener sentido, al menos en parte. Quizás era porque Arashi ya no era un maestro fuego. Sentía que empezaba a entenderlo, pero si lo analizaba con más atención, desaparecería. ¿Qué debo hacer?, le preguntó a su tío abuelo. Eso es algo que tendrás que descubrir tú mismo. ¿No puedo tener un poco de ayuda? Dejó el té y miró a su sobrino. ¿Quieres que alguien te tome la mano?, preguntó. Ya sabía la respuesta, pero quería oír cómo la diría Arashi. No, no quiero que nadie me tome de la mano. Pero un pequeño consejo no viene mal, ¿verdad? Es cierto, admitió. Entonces, ¿algún consejo?, preguntó la rubia, esperando escuchar lo que tenía que decir. Zuko se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. ¿Recuerdas qué hace único al fuego?, preguntó. Eso sí lo recordaba Arashi. Es porque los maestros fuego generan el fuego. Sí, viene de dentro. Miró al otro lado de la mesa con ojos llenos de implicación. ¿Por qué no empiezas por ahí? Era algo en lo que tendría que trabajar. Pero era algo. Quizás podría hacerlo ahora. Se apartó de la mesa, preparándose para levantarse. Espera, dijo Zuko, casi como una orden.
se quedó paralizado ante la orden. El anciano bajó la mirada hacia la mesa, todavía llena de comida. ¿Qué te he dicho siempre sobre los buenos modales en el desayuno? Lo mismo que dijo mi jiji sobre los modales en el desayuno. Sí, ¿y eso qué es? Él mismo miró la mesa. No te vayas hasta que el desayuno esté listo. Y el desayuno no estaba listo. Entonces siéntate. Lo hizo y tomó un poco de pan. ¿Sabes? Esto es culpa tuya, dijo antes de empezar a comer. Pediste el desayuno completo. No hables con la boca llena, le recordó. Tragó saliva. Lo siento, pero es cierto. Por eso aún había comida en la mesa. Zuko no lo negó. El objetivo de un desayuno completo es que todos disfruten de la comida y del tiempo juntos, dijo. Es una buena manera de empezar un buen día. Y hasta que su sobrino lo incorporara a la casa de Tipsu, le esperaban muchos días buenos. Después de desayunar, Arashi dejó a su tío y caminó por las calles. Se dirigió a uno de los campos de entrenamiento para disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Necesitaba meditar. Su celular empezó a sonar, vibrando contra su costado. «Hola», dijo, contestando la llamada. «¿Arashi?», preguntó Tsukiko. «Sí, soy yo». Una sonrisa perpleja se dibujó en sus labios. «¿Llamas para saber cómo estoy? ¡Qué mono!». Si se volvía demasiado intenso, se volvía escalofriante. Casi podía oír el ceño fruncido en su voz. «No, no te llamo para eso». «¿Qué pasa?». Shikatsuno podría haber encontrado algo. Él y su equipo están trabajando en ello. Eso le llamó la atención. La sonrisa burlona desapareció y se puso serio. ¿Necesitan ayuda? Por el momento no. Simplemente estamos en alerta por si acaso. ¿Llamaste a Hiro? Él es el siguiente. Está bien, si me llaman, te avisaré. Haz lo mismo. Eso es obvio, muchacho de pueblo. Se rió de la fingida acidez en su voz. Voy a uno de los campos de entrenamiento para trabajar en algo. Puede que tarde un par de veces en oír el teléfono si suena. Entonces, si no tengo noticias tuyas, vengo corriendo. Podría haber dicho que no, que todo iría bien. Pero fue una ingenuidad. Cualquier cosa podía pasar, incluso en un pueblo escondido. Sí, asegúrate de que esté bien. Lo entendiste. Nos vemos, garra de hierro. Adiós. Se dio cuenta de que algunas personas lo miraban mientras guardaba el teléfono. Compañero, dijo secamente. Uno de ellos, un hombre mayor, lo miró con complicidad. Me pareció más como una novia, comentó. Bueno, eso es entre ella y yo. Se rió. Está bien. Ve a divertirte, jovencito. Se sentía un poco raro recibir órdenes de otro anciano. Gracias, dijo, y siguió adelante. Mientras caminaba por la calle, sus instintos empezaron a susurrarle. Le decían que lo estaban observando. No se trataba solo de la gente de la calle que lo notaba al pasar. Ni siquiera era una chica que lo consideraba guapo o atractivo y quería saber a dónde iba, eso les pasó una vez a él y a Hiro. No, le decían que un enemigo lo vigilaba, esperando a que diera un paso en falso. No dejó traslucir nada en su paso. Sus ojos revoloteaban a su alrededor, intentando localizar a los observadores, usando los espejos más cercanos para ver detrás de él. Tardó un par de cuadras en localizarlos. Eran un par, a una cuadra de distancia y en los tejados. Así que eran competentes. Ahora tenía que deshacerse de ellos. Vio un callejón acercándose a la izquierda. Le venía bien. Al llegar, se agachó tras un grupo. Usándolos como cobertura, se adentró rápidamente en el callejón. Se movió rápidamente por el estrecho espacio, alejándose de la entrada. La gente no necesitaba ver algo así. Y no quería causar lesiones. Una vez seguro de que la entrada no estaba a la vista, se detuvo y se pegó a la pared, usando la sombra del contenedor cercano para ocultarse aún más. Levantó la vista, observando los tejados, esperando a que algo sucediera. Vamos, vamos, pensó. Muéstrense. No tuvo que esperar mucho. Bajaron por las paredes del callejón, deslizándose en lugar de caminar. Quizás querían bajar más rápido o que eran descuidados. Al tocar tierra, vio cómo estaban completamente cubiertos. Incluso sus rostros estaban oscurecidos, las sombras de las capuchas les oscurecían el rostro. ¿Lo ves?, preguntó el de la izquierda. No, respondió el de la derecha. No pudo haber llegado muy lejos. Dividirse y revisar ambos extremos del callejón. Él asintió. Nos vemos aquí en 5 minutos. No llegarás tan lejos, pensó Arashi mientras los veía separarse. Salió de entre las sombras y se dirigió hacia el que se dirigía a la entrada.
Se acercó sigilosamente por detrás y le echó los brazos al cuello. El aspirante a espía se dio cuenta de lo que ocurría demasiado tarde. Intentó bloquearle el cuello, pero los brazos de Arashi ya lo rodeaban y lo sujetaban con fuerza. Le tapó la boca con la mano, impidiéndole hacer ruido. El hombre forcejeó, pero él lo mantuvo agarrado con fuerza, derribándolo al suelo. Finalmente, dejó de forcejear y, cuando Arashi lo soltó, no se movió. Ese es uno. Ahora, a por el otro. Miró su reloj. La ventana se estaba cerrando. El otro espía vendría hacia allí. Tenía que ponerse detrás de él si quería pillarlo. La mejor manera de hacerlo era usar sus propias tácticas contra ellos. Subió al muro y se elevó, casi hasta el borde. Se movió rápido y silencioso. Pasó al segundo espía en el callejón. Se agachó tras él, sacando un kunai en el proceso. Lo agarró por el hombro y lo hizo girar. Luego lo estrelló contra la pared del callejón. Presionó su peso contra el espía, sujetando el kunai contra su cuello. Un movimiento en falso y te desangrarás, le advirtió. Voy a darte la vuelta y me dirás lo que quiero saber. Soltó lo suficiente para girar al hombre, manteniendo el kunai en su cuello. El espía lo miró, comprendió que iba en serio e intentó reaccionar. Levantó la mano bruscamente, buscando su oreja. Arashi realizó el corte. La sangre brotó de la garganta del espía, derramándose por su frente. Arashi retrocedió y vio al espía caer de rodillas y luego al suelo. Intentó detener la hemorragia, presionando la mano contra el corte, pero la hemorragia era demasiado rápida y abundante como para que pudiera lograrlo. Murió en cuestión de minutos. Arashi observó el cuerpo durante un largo instante. No era la primera vez que mataba a alguien. Pero la sensación de ver a alguien morir por su culpa lo hizo reflexionar. Lo había hecho. Había matado al espía. No se sentía feliz ni satisfecho con la muerte, pero al menos no perdió el desayuno. Eso fue una ventaja para él. Una vez que pasó la sensación, se dio cuenta de que el espía intentaba contactar con alguien. Una rápida búsqueda reveló que tenía una pieza de radio en la oreja. No había nada más que le indicara algo. Como había pensado antes, estos tipos eran competentes en su trabajo, al menos hasta que los vio. Aún así, no iba a molestarse por lo sucedido. No podía permitírselo. Todavía estaba el otro espía, inconsciente en la otra dirección. Sacó su teléfono y marcó rápidamente el número correcto. Policía militar de Konoha, dijo la recepcionista al otro lado. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Adquisiciones y recuperaciones. Un momento, por favor. Esperó mientras redirigían la llamada. La primera vez que lo hizo, sintió que este momento se le haría eterno. Pero nunca fue tan largo. Taiko Uchiha, respondió el otro lado. Soy Nin Arashi Uzumaki, dijo, resumiendo. Estoy en el callejón de la calle Hoja de Bronce. Me han atacado dos hombres. Uno está muerto, el otro inconsciente. Tengo motivos para creer que son espías, posiblemente de Fitsu. Quédate ahí. Un equipo llegará enseguida. Entendido. Cerró el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. Ojalá el equipo no tardara mucho en llegar. Ubicación: Ciudad República. Lin observó el informe que tenía en las manos antes de mirar al oficial que estaba frente a su escritorio. ¿Es correcto?, le preguntó. Sabía que era correcto, pero aún así quería escucharlo de él. Sí, jefe, respondió Mako. Las tríadas están haciendo todo lo posible por conquistar más territorio sin salir en las noticias. Una vez que dejó de ser el guardaespaldas de Wu, algo que siempre agradecería, fue asignado al grupo de trabajo que se centraba en las tríadas. Este era su primer informe sobre los hallazgos del grupo. Dejó el informe. Me sorprendería que hicieran más ruido. Nos lo preguntábamos nosotros mismos. Con todo lo que ha pasado desde que llegó Kubira, deberían haber sido más agresivos. Pero no lo fueron. Eso era desconcertante. Lin no lo creía. Por eso yo soy la jefa y tú detective, le dijo. Fue una reprimenda, pero también sabía que significaba algo más. ¿Sabe algo que yo no sé, jefe?, preguntó. Sí. ¿Existe alguna posibilidad de que pueda aprenderlo? ¿Cuál es la cosa a la que todas las tríadas le tienen miedo? Para cualquier otra persona, esa habría sido una pregunta extraña y posiblemente aleatoria. Pero Mako la entendió al instante. ¿Naruto? Ella asintió. La última vez que hubo una guerra de pandillas que azotó a toda la ciudad, yo era detective como tú. Hacíamos todo lo posible por detenerla, o si no podíamos, por contenerla. Pero parecía que por cada miembro de la tríada que encarcelábamos, había 3 más listos para luchar. Recordaba aquellos días con cariño y disgusto.
El cariño se debía a que en aquellos tiempos se sentía realmente policía, haciendo lo que mejor sabía hacer. El disgusto se debía a que mucha gente no tenía una buena opinión de la policía en aquel entonces, algunos de ellos policías. ¿Y qué pasó? ¿Al final lo molestaron demasiado? Sí, respondió con cara seria. Por lo que sé, le interrumpieron el día de mercado y le arruinaron la compra. ¿Eso fue todo? Parece un poco trivial. Estaba planeando cocinarle a su esposa una cena romántica. Ah, captó la idea. De repente, todo tenía mucho más sentido. ¿Y qué pasó? No lo sabemos. Dijo que se encargaría de ello y nadie lo vio durante 3 días. Para cuando terminó, la lucha había terminado y todas las tríadas le tenían auténtico miedo. Eso sonaba como algo que haría el viejo Paragón. ¿Alguien sabe qué hace realmente para aterrorizarlos? Ella negó con la cabeza. No, no lo sabemos. Y es mejor que sigamos así. Si supiera los detalles, quizá le tuviera miedo al anciano. Sabía que era peligroso cuando estaba furioso, y peor aún cuando estaba furioso. Eso era todo lo que necesitaba saber. En cualquier caso, la tríada de la triple amenaza está siendo la más agresiva, dijo, continuando su informe. Creemos que hay un nuevo líder. ¿Conocemos a alguien? Negó con la cabeza. No. Parece que es sangre nueva. Eso la hizo sospechar. Dudo que la vieja guardia deje que alguien nuevo tome el control. Claro, en cuanto pensó eso, sus sospechas se despertaron. Mako vio su expresión. Era el hecho lo que le planteaba una pregunta. Una pregunta cuya respuesta conocía. Encontramos el cuerpo de Viper en la entrada de una alcantarilla. Lo mataron. ¿Eso está confirmado? Sí, asintió. Personalmente, estaba indeciso sobre Viper. Sabía que había sido un gángster, pero también mantenía a la tríada a raya. Hacía lo mejor para la tríada, no para sí mismo. Con este nuevo líder, no sabía si sería lo mismo. Lin miró a su detective directamente a los ojos. Quiero información sobre este líder. Ya estamos recopilando información. Deberíamos tener un informe listo para usted mañana. Podrían hacerlo mejor. Lo quiero en mi escritorio al final del turno, le dijo, asegurándose de que entendiera que lo decía en serio. Así lo hizo. Ya estaban trabajando para cumplir con esa fecha límite. Lo que ofreció fue solo una confirmación. Se lo informaré al grupo de trabajo. Bien. Retirado. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Pero antes de irse, se giró y la encaró. ¿Jefe? Lin levantó la vista de sus papeles. ¿Qué? ¿Sería mejor involucrar a Naruto en esto ahora? Después de todo lo que acababa de descubrir, quizás era la mejor manera de cortar de raíz esta guerra territorial. Lin también lo había considerado. Pero también lo había descartado. No, no lo es. Naruto no se va a involucrar en esto a menos que lo enfaden. Y por mucho que le hubiera gustado que el anciano la ayudara, no era policía y le habría dicho que no era asunto suyo. Descartado, le dijo a Mako de nuevo. Obedeció y salió de su oficina, volviendo al ascensor. Bajó al segundo piso, donde estaba el equipo de trabajo. Hola, Sura, le dijo a la secretaria afuera de su oficina. Se sorprendió cuando lo asignaron al equipo de trabajo. Ahora se estaba acostumbrando. Levantó la vista de su trabajo. Detective Mako, dijo con una sonrisa. Era guapa, pero profesional. Llevaba el pelo negro recogido en una coleta baja. Su rostro estaba ligeramente bronceado, lo que hacía que sus ojos marrones adquirieran un tono dorado. Su sonrisa siempre le iluminaba la mirada. Él miró hacia la puerta. ¿Están todos dentro? Ella asintió. También pidieron el almuerzo. Eso estuvo bien. ¿De dónde? La pequeña cocina del dragón, creo. Conocía ese restaurante. Era famoso por preparar comida rápida y fácil, y por poder atender a los clientes en cuestión de minutos. También eran conocidos por entregar los pedidos. Bastaba con llamarlos y pedir un menú que tenían en la mano. Era realmente especial. Y era útil para la policía. ¿Quieres algo? Le preguntó. No, gracias. Ya tengo mi almuerzo. Entró en la oficina del grupo de trabajo. Era un lugar pequeño, perfecto para su tamaño. Los escritorios estaban en el centro, colocados de forma irregular, mientras que las paredes estaban repletas de estantes y carpetas. Había un surtido de bolsas de comida esparcidas por los escritorios, incluyendo la suya. El olor de la comida, picante pero también carnosa, le llenó la nariz. Buen olor. Más vale que algo de eso sea para mí. Gritó mientras se acercaba. Zuko, llamado así por el Señor del Fuego, aunque era del Reino Tierra, lo miró por encima de su silla. No lo habrá si no la mueves, niño, dijo.
Puede que Mako viera algunas cosas mientras estaba con Korra, pero para los policías en esa habitación, era un niño. Nuta sonrió con suficiencia mientras se recostaba en su silla. ¿Y qué tal te fue coqueteando con Sura? Preguntó con complicidad. ¿Qué coqueteo? Preguntó de vuelta. Oh, vamos, muchacho, dijo ella riendo. Sao, de la Nación del Fuego y el Mayor, rió entre dientes. ¿Siempre coqueteas con Sura, chico? No, no lo hago. Sí, lo haces, dijo Iun. El maestro aire era técnicamente un enlace de los nómadas aire, pero llevaba con ellos el tiempo suficiente como para ser considerado policía. Sin duda había cambiado desde el rescate de Ba Sing Se. Estaba en mejor forma y se había afeitado el pelo, dejándole solo una barba corta. Siempre coqueteas con Sura. Sacó una caja de la bolsa que estaba en el escritorio de Zuko. Era un plato de carne. Tomó unos palillos que tenía cerca y empezó a comer, apoyado en el escritorio. No coqueteo con Sura. Hijo, dijo Nuta, si eso no fuera coqueteo, estoy casada y tengo hijos. Y todos en la oficina sabían que prefería estar soltera y seguir saliendo con chicos. Frunció el ceño, pero no dijo nada al respecto. Así que habló con su secretaria más de unas pocas palabras, como los demás. ¿Podemos seguir adelante? Perdieron la sonrisa y se pusieron serios. ¿Cómo se tomó el informe el jefe? Preguntó Sao. No hubo problemas, dijo. Quiere uno sobre el nuevo líder de la tríada de la triple amenaza para el final del turno. Menos mal que empezamos a trabajar en ello ayer, comentó Iun. Todos habían colaborado y seguían escribiéndolo. Mako miró a Sao. ¿Alguna novedad? No desde que fuiste a ver al jefe, muchacho. Nutia mordió sus fideos. Quizás tenga algo. Estoy esperando una llamada. Esperaba que valiera la pena. Mientras Mako almorzaba, se quedó pensativo, pensando en la reunión con el jefe. Oye, Sao. Trabajaste con el jefe, ¿verdad? En aquellos tiempos, el anciano del grupo de trabajo, que apenas rondaba los 40, se encogió de hombros. Supongo. Yo era policía de ronda cuando ella era detective. Así que estabas allí cuando Naruto terminó la última guerra territorial. Se quedó quieto. Todos lo notaron. Sí, lo estaba, dijo, saliendo de su breve silencio. Miró fijamente al joven policía. ¿Por qué lo preguntas? Surgió el tema cuando estaba discutiendo el informe con el jefe. Me pregunté si sería buena idea traerlo. No lo hiciste, dijo, con el rostro reflejando su horror. Mako vio el horror. No insistí, dijo rápidamente. Solo fue una idea. Sus hombros casi se hundieron por el alivio. Bien. Zuko miró a los dos maestros fuego. Bien, ¿qué pasa? Preguntó. ¿Por qué parecen tan asustados de un solo tipo? Si fuera alguien como el avatar Okubira, podría entenderlo. Ambos lo miraron como si fuera un pero. Sao se recordó que antes de Mako, Zuko había sido el chico del grupo de trabajo, tras mudarse a Ciudad República hacía casi 8 años para convertirse en policía. No habría sabido de lo que era capaz el Paragón de Fuego. Zuko, nadie usa al señor Naruto para resolver un problema, dijo. No es un arma que puedas dirigir y disparar. Es más bien una fuerza de la naturaleza que más vale que no te persiga. Solo se involucró en la última guerra de bandas porque lograron cabrearlo y las tríadas terminaron la pelea aterrorizadas. Pensé que lo que hubiera hecho era lo peor que podía hacer. Entonces la ciudad descubrió lo que sucedería cuando se enfureciera y quisiera sangre. Por un lado, Zuko sintió un poco de miedo al escuchar. Y, sin embargo, por otro, sintió interés. ¿Qué pasó entonces? Preguntó, inclinándose casi para escuchar. Su almuerzo estaba prácticamente olvidado a su lado. Mako sabía la respuesta. Persiguió al asesino de su familia y destrozó media ciudad en el proceso. Nadie sabe qué le hizo al asesino cuando lo atrapó, solo que, al terminar, colgó el cadáver frente a la casa incendiada de su hijo muerto. Miró a Zuko a los ojos. Conozco al tipo. Puede que sea viejo, pero eso no lo detendrá. Tragó saliva sin saber que la había estado conteniendo. ¿Entonces mejor lo dejamos en paz? Preguntó lo que ahora parecía una pregunta retórica. Sí. Volvió a su almuerzo. Todos los demás también. Una vez terminado, volvieron al trabajo. Ubicación. Mundo espiritual. Korra oyó el crujido antes de verlo. Su rostro se torció en una mueca mientras seguía escuchando. Ese sonido no se iba. Asami notó su expresión. ¿Estás bien? Preguntó en voz baja. Sí, dijo apretando los dientes. Es ese maldito sonido otra vez. Se puso alerta y miró a su alrededor.
Llevaban caminando por la orilla lo que parecían 20 minutos, aunque ahora sabía que el tiempo en el mundo espiritual es relativo. No vio nada más que la expresión de su novia. Debían de estar acercándose. Decidió distraer a Korra del sonido. Miró hacia el arroyo. Es idílico, dijo. Su novia la miró. ¿Eh? Si su confusión no se notaba en su voz, su rostro lo decía todo. El arroyo, explicó. Parece sacado de un cuadro. El agua tenía el azul perfecto, corría alegremente y contrastaba a la perfección con la orilla. Casi como si me diera un baño. No trajimos traje de baño, le recordó. Fue una de las cosas que no pensaron en empacar cuando se fueron de vacaciones. Está bien. Miró el arroyo y luego a Asami. Solo quieres verme desnuda, ¿verdad? Le preguntó, arqueando las cejas con complicidad. En lugar de sonrojarse, se rió y se llevó la mano a la cintura, justo encima del trasero. La sensación de su tacto, cercano pero no lo suficiente, le resultó casi embriagadora. Quizás, susurró al oído. La imagen de ellas en el agua, de Asami flotando, con las gotas moviéndose contra su piel, distraía muchísimo a Korra. Ninguna de las dos había hecho mucho al respecto desde que llegaron al mundo espiritual. Habían cruzado la zona 1 y hecho algunas incursiones en la zona 2, pero no habían ido más allá. ¿Cuándo te volviste tan provocadora?, preguntó, esforzándose por contener la respiración. Cuando no mirabas. Y puede que haya aprendido algunos consejos de su sensei. ¿Ustedes dos se divierten coqueteando ahí atrás?, preguntó Kusina, lo suficientemente fuerte como para llamar su atención. Volvieron la vista hacia el frente, donde los muertos los guiaban. Ah, déjalos en paz, Kusina, le dijo Sokka. Son jóvenes y están enamorados. Volvió a mirar a su nieta. ¿Hablas del arroyo, verdad? No le preguntó cómo lo sabía. Era un paragón. Eran muy buenos en lo que hacían. Sí, respondió. Pensé que lo eras. Suki miró a su marido. ¿Pensando otra vez en nuestra luna de miel?, preguntó con complicidad. En efecto, lo soy, dijo con una sonrisa que parecía al mismo tiempo repugnante y seductora. Kusina e Hiroshi gimieron. Kami, ayúdame, otra vez no, refunfuñó. Por favor, ya hemos escuchado esa historia, prácticamente le rogó Hiroshi a la pareja. Calla tú, le dijo Suki, señalándolo con el dedo. Eres nuevo. Tienes que escuchar. El dedo se dirigió a Kusina. Y es culpa tuya no haber traído a tu marido. Así podrían competir entre sí con historias de amor repugnantes. Era una costumbre entre ellos. Ella frunció el ceño. Estaba de patrulla con Sosin y Azula. Los horarios de patrullaje estaban ahí por algo. Sokka le sonrió y luego volvió a mirar a su nieta. Prepárate para tomar notas, Korra. Palideció, temiendo lo que vendría después. Abuelo, por favor, no me cuentes tus historias de sexo. Ya era bastante malo oír las historias de sus padres. Demasiado. En realidad, puede que tengas que aguantar eso, Sokka, dijo Hiroshi. Hizo una pausa y lo miró. ¿Y eso por qué? Porque está más adelante. Al oír eso, Korra volvió la atención al sonido. Estaba allí, aún más fuerte que antes, presionando contra su oído. Lo apartó y miró hacia adelante. Como dijo Hiroshi, la grieta estaba más adelante. Flotaba en la orilla, perfectamente entre el arroyo y el bosque. Si no la buscaba, la grieta pasaría desapercibida. Su primera tentación fue extender la mano y cerrarla, como había hecho antes. Sin duda, detendría el sonido. Pero detuvo las manos antes de que se levantaran. ¿Entonces simplemente pasamos?, preguntó a los muertos. Esa es la idea, dijo Hiroshi. Funcionó desde el otro lado, dijo Sokka, frotándose la barbilla. En teoría, debería funcionar desde este lado. Asami observó el portal. ¿Por dónde saldremos?, mantuvo la mano en su zanpakut. Por lo que sabía, podrían salir en una zona de guerra o en un cuartel, en cualquier lugar donde hubiera mucha gente que no quisiera verlos. No lo sabemos. Miró al viejo Paragón. ¿Ni una pista?, negó con la cabeza. Ni siquiera eso. Podrías acabar en cualquier parte. Esperemos que sea un lugar donde debamos estar, dijo Korra. Dio un paso hacia la grieta y miró a Asami. ¿Listos?, preguntó, extendiendo la mano. Ella lo tomó. No, pero ¿quién es? Has estado cerca de Naruto demasiado tiempo, dijo Suki con una leve acusación. Ella respondió. Soy su aprendiz. Tendría que estar cerca de él. Juntas, ella y Korra caminaron hacia la grieta. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca como para pasar, esta se abrió de par en par y las tragó enteras. Un segundo estaban allí, al siguiente habían desaparecido. Asami.
gritó Hiroshi, lanzándose instintivamente hacia la grieta. Sokka lo agarró del hombro, sujetándolo. «Detente, Hiroshi», le ordenó. «Pero... alto. No sabemos qué pasó. Podrían estar bien». Solo tenían que esperar y ver qué pasaba. Unos segundos después, la cabeza de Asami volvió a aparecer por la rendija. «Estamos bien», les dijo. «Estamos bien». Los abuelos y el padre de Korra suspiraron aliviados. «¿Dónde estás?», le preguntó Sokka. «El mundo físico». Eso ya lo sabían. Esa respuesta lo confirmó. «¿Dónde estás exactamente?». «No lo sabemos. Parece un laboratorio. Echaremos un vistazo a ver si encontramos algo más». Echó la cabeza hacia atrás y desapareció por la rendija. Kushina miró la grieta y luego a los demás. «Y no bromeamos ni una vez con que su cabeza flotara ahí», comentó. «Hay un momento para bromear y un momento para ser serios», le dijo Sokka. «Dice el tipo que hace el primer chiste». Korra miró alrededor de la habitación en la que entraron. La grieta estaba en el centro, con todo el equipo apuntando hacia ella. Supuso que ese era el lugar donde se formaban las grietas. ¿Pero dónde estaba exactamente? Cerró los ojos y olió. «Creo que estamos bajo tierra», dijo. Asami se acercó a ella. «¿Cómo lo supiste?». «Falta algo que huela a exterior». Incluso los edificios en lo alto tenían algo que olía a exterior. Es increíble. Años de estar a su lado, en las buenas y en las malas, y aún le impresionaba lo que hacía su novia. «¿Cómo aprendiste eso?». «Papá me llevó de casa un par de veces cuando era niña. Me enseñó a usar el olfato para distinguir qué era qué. Además», dijo, tocándose la nariz, «el aire control ayuda a realzar los olores». Eso fue genial. Así que estaban bajo tierra. Eso me hizo pensar en otras preguntas. ¿Sabes a qué profundidad? No. ¿Por qué no palpas la tierra para descubrirlo? Ella miró a Asami. Porque no sé cómo hacer eso. Oh. Pensé que sí. No, no lo sé. Eso era algo que solo los Beifon sabían. ¿Lo sabías?, le dijo a Asami. La irritó. Ella negó con la cabeza. No, no lo hice. Lo siento, pensé que sabías cómo hacerlo. Fue un error involuntario de su parte. Korra vio que también era un error sin mala intención. Su irritación se disipó y se concentró en donde estaban. La única forma de entrar o salir era una puerta en la pared. Estaba junto a una habitación cerrada incrustada en la pared. Debía ser un puesto de observación. Volvió a mirar la puerta. Por ahí. Pronto descubrieron que la puerta estaba cerrada. Asami notó un teclado en el lateral. Parecía el que había visto en la isla cuando fue a averiguar la verdad sobre el avatar. Quizás pueda usar eso para abrir la puerta. Korra se concentró en la puerta. «No te molestes». Se detuvo y la miró. «¿De metal?». «Sí». Eso significaba que podía doblarlo. Asami retrocedió. Una sugerencia de no doblarla demasiado le subió por la garganta. La aplastó. Korra sabía lo que hacía. No necesitaba que nadie la ayudara, sobre todo alguien que nunca había doblado una piedra sola, y mucho menos una puerta de metal. Si Korra sabía lo que significaba el silencio, no dijo nada al respecto. En cambio, mantuvo la vista fija en la puerta. Extendió la mano y palpó el metal, casi esperando que fuera diferente. Pero se sentía como cualquier otro metal que hubiera tocado. Eso significaba que podía doblarlo fácilmente. La puerta se desplomó hacia adentro antes de ser arrancada por completo del marco. La apartó a un lado, apoyándola contra la pared. «No tardarán en darse cuenta de que falta una puerta», comentó. «Deberíamos darnos prisa. ¿Revisar un par de habitaciones antes de volver?», sugirió Asami. Ella asintió. «Parece la mejor opción. Con un poco de suerte, podrían encontrar algo antes de que los descubrieran». Salieron al pasillo. Había una delgada franja de luz en el techo. Era su única fuente de luz y no les permitía ver más allá de unos pocos metros en ninguna dirección. «¿Y hacia dónde?», preguntó Asami. «¿Izquierda o derecha?». No veía ninguna puerta en ninguna dirección. Korra extendió su control para ver si había algo que le indicara qué camino tomar. Pero el aire seguía sin la más mínima brisa. Tendrían que averiguar a dónde ir por sí solos. «Ve a la derecha», dijo. Era una buena dirección. Mientras caminaban por el pasillo, Asami hizo todo lo posible por recordar dónde estaban. Hasta el momento, no habían dado ninguna vuelta, así que no había problema, pero eso podía cambiar en cualquier momento. El pasillo en sí no ayudaba. Las paredes eran de roca toscamente tallada, con solo un soporte metálico a los lados que se conectaba al techo para sostenerlas. El patrón se repetía cada metro.
Si no tenían cuidado, podrían perderse fácilmente. Korra se detuvo al ver una puerta a la izquierda. Aquí, le dijo a Asami, mirando la puerta. Extendió su control. Esperar. Se detuvo y miró a su novia. ¿Qué? Asami se acercó a la puerta y se abrió automáticamente. Aunque ya conocía esta tecnología, seguía siendo asombrosa. Después de ti, le dijo a Korra. Entró, pero la miró. ¿Cómo supiste que estaba abierto? Luz verde en el panel de la puerta. Recordó la isla y cómo allí estaba lo mismo. Supongo que miles de años no cambian las pequeñas cosas. Entraron en una especie de biblioteca. Había estantes y libros en los estantes, pero estos últimos estaban limitados por estar pegados a las paredes y había carpetas en ellos, en lugar de libros. El otro lado de la habitación estaba dominado por escritorios llenos de equipo que Asami no sabía qué era. Cajas con pantallas negras y tableros frente a ellas. Lo único que sabía era que eran definitivamente más avanzados que cualquier cosa que tuvieran los países controladores. Korra vio cómo miraba con anhelo el equipo. Si no estuvieran en una situación peligrosa, se habría reído de su expresión y habría bromeado sobre babear. Asami, dijo, empujándose suavemente el costado. Ella se recuperó. Lo siento, dijo. Solo, admiraba. No podrás llevártelo con nosotros. Sin duda llamarían la atención si lo hicieran. La caja con la pantalla negra parecía voluminosa y difícil de sostener en los brazos. Lo sé. Ella seguía mirándolos. Ella los miró. ¿Son algo que desearías tener? Si tuviera uno de esos, podría revolucionar la economía de los países del control sin ningún problema, dijo. Finalmente, apartó la vista de ellos y la miró. Son increíbles, Korra. Había visto algunos cuando estuvo en Konoha para el examen Chunin de Arashi. Naruto le había dejado muy claro que podía mirar, pero no tocar. Tocar llevaría al deseo, y ella era lo suficientemente ambiciosa como para intentar traer un revés consigo cuando se fueran. Cuando él le dijo esto, supo que era cierto y no discutió. Eso no le impidió mirar uno con anhelo cuando tenía la oportunidad. Si Korra hubiera sido más técnica, se habría impresionado y le habría interesado. Pero al ver las máquinas, solo podía preguntarse cómo encajarían en una habitación o cómo sobrevivirían en los postes, presentía que no. Echemos un vistazo a las estanterías, sugirió. Quizás tengan algo para nosotras. Parpadeó, asimilando las palabras. Tenían sentido. Bien, dijo lentamente, apartando la vista de las computadoras. Bien. Concéntrate en lo que podemos entender. Se acercaron a los estantes, dirigiéndose a extremos separados. El extremo de Asami tenía más carpetas que libros. Escogió una al azar y la abrió. Casi de inmediato deseó no haberlo hecho. Agni, ayúdame, dijo. ¿Qué? Preguntó Korra, levantando la vista del libro que había agarrado. Señaló la carpeta. Este es un informe sobre cuántos niños control fueron secuestrados y llevados a los países elementales. Era un informe seco, lleno de cifras y hechos. Eso lo hacía aún más repugnante para ella. Ya sabían qué les había pasado a los niños. También sabían que habían regresado sanos y salvos a los países de la curvatura. Encuentra algo más. Volvió a concentrarse en el libro que tenía en las manos. Así lo hizo. Guardó la carpeta y sacó otra cosa. Esta carpeta fue un poco más fácil de digerir, sobre todo porque nada de lo que leyó le impactó. Era un informe sobre el traslado de personas de un país a otro para influir en la política local. Aunque parecía algo que debía tener a mano, la fecha del informe era de hacía 2 años. Ya no podía hacer nada al respecto. Guardando la carpeta, tomó otra. Y luego otra, y otra. Siguió leyendo cada carpeta que caía en sus manos. Si no hubiera tenido tanto cuidado, todo habría acabado hecho un desastre en el suelo a su alrededor. Cada una revelaba algo que sabía que Konoha y posiblemente las otras aldeas querrían tener en sus manos. La última que leyó fue la clave. ¡Guau! Exclamó con total incredulidad. ¿Eh? Dijo Korra distraídamente. Mantuvo la vista fija en la carpeta. Este grupo, Titsu, causaron la última guerra en los países elementales. ¿No lo sabíamos ya? Esto lo demuestra claramente. Tengo denuncias de chantajes, amenazas e incluso asesinatos, todo con el único fin de provocar una guerra. Oh. Ella asintió. Lo hicieron a propósito y eso les dio vía libre, permitiéndoles hacer lo que quisieran. Oh. Todo lo que pudieron para buscar algo. El informe no especificaba qué buscaban. Lo más cerca que llegó fueron los objetivos. Las búsquedas se extendieron por todos los países elementales, pero no encontraron nada.
Al final del informe, era evidente que quienquiera que estuviera al mando estaba frustrado por la falta de resultados. Se preguntó si este grupo dejó de buscar al terminar la guerra o si se volvieron más cuidadosos. Aún así, era asombroso lo que habían encontrado. Deberíamos llevarnos esta información, dijo, cerrando la carpeta. Podría ser útil. Sin embargo, tendrían que decidir qué llevarse. En sus mochilas no cabría todo lo que encontraran. No oyó nada de Korra. «Korra, ¿me oíste?», preguntó, dándose la vuelta. Vio a Korra mirando el libro. Tenía el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Más aún, miraban las páginas con incredulidad. No, pensó. Lo que leía no podía ser cierto, ¿verdad? Era demasiado aterrador para creerlo. Y, sin embargo, sentía en lo más profundo de su ser que no solo era creíble, sino que podía ser muy, muy real. Asami se acercó a ella. «Korra», preguntó. «¿Estaba todo bien?». Extendió la mano y le tocó el hombro. Ella se despertó al sentir el contacto. El libro también se cerró con un chasquido. «Tenemos que destruir este lugar», declaró. Asami miró a su alrededor una vez más. «No sé si podamos hacer mucho. No trajeron explosivos. Yo me encargo», dijo. Podía hacerlo y lo haría. Ella también lo sabía, así que no discutió. «De acuerdo». Miró los estantes. «Quizás podamos llevarnos algo de esto. Sé que a Naruto-sensei le interesaría y podría contárselo a Konoha». «Entonces, ¿qué nos llevamos?». «Nada». Ella la miró. «¿Qué?». «No traeremos nada a cambio». «Bueno». Ella negó con la cabeza. «No. Nada regresa. Lo quemamos todo. Nada podía escapar de este lugar. No lo permitiría». Guardó el libro y, con un rápido movimiento de muñeca, prendió fuego a todos los estantes. Asami se sorprendió por el repentino movimiento. «Korra, ¿qué haces?», preguntó. Vio su expresión. Era firme, inflexible. «Arde, todo», declaró. No iba a dejar que nada saliera de allí. Podríamos habernos llevado una parte. ¡No! «Quema». Una alarma empezó a sonar en lo alto. Era un chillido que les perforaba los oídos. Pero también les advirtió que no estaban solos. «Tenemos que salir de aquí», gritó Asami por encima de la alarma. Juntos salieron corriendo por la puerta y regresaron por el pasillo. Llegaron a la habitación con la grieta justo cuando oyeron gritos. Asami miró hacia atrás y vio gente acercándose a ella desde ambos extremos del pasillo. «Pasa por la grieta, Korra», ordenó. «No seas idiota, Asami. No podría cerrar la grieta si todavía estaba de este lado. Vete. Te sigo enseguida». Se quedó en la puerta, sacando su Zanpakuté. Era un buen momento para probarla. «Evoluciona», cantó mientras la liberaba, «Tetsu, hierro». Su Zanpakuté cambió de forma. La espada y la vaina se fundieron con sus manos y brazos. Se convirtieron en guanteletes, como su antiguo guante igualitario, pero más avanzados, de metal en lugar de tela. El punto de liberación era azul en lugar de verde, y estaban listos. Señaló con las manos por los pasillos y apuntó. Su voluntad y los guanteletes se dispararon, disparando potentes rayos. Ambos impactaron a los hombres que iban delante, derribándolos. Tardaron en levantarse y los demás tomaron la iniciativa, pasando por encima de los cuerpos. Siguió disparando, derribando hombres, y ellos seguían acercándose. Estaba decidida a asegurarse de que no se acercaran más. «Asami», gritó Korra desde la grieta. Eso la sacó de su ensimismamiento. No estaba allí para luchar. Estaba perdiendo el tiempo y lo había hecho. Además, se dio cuenta de que ahora solo se estaba agotando. Si seguía así, probablemente caería al suelo. Se dio la vuelta y corrió hacia la grieta. Podía oír a los hombres Titsu detrás de ella, pero no miró atrás. Mantuvo la vista fija en la grieta. En cuanto se abrió, saltó, aterrizó en el mundo espiritual y rodó contra la orilla. Cuando se puso de pie de un salto y se giró, vio a Korra cerrando la grieta. Podían oír el sonido de hombres al otro lado, aunque amortiguado, como si viniera de detrás de una pared. Entonces la grieta se cerró y los sonidos desaparecieron. En un instante, el peligro pasó. Asami se quedó allí, sin saber si realmente había terminado. Entonces estuvo segura de que sí. «¿Qué pasó?», les preguntó Kusina. «Terminamos en una base Titsu», dijo, con sorprendente dificultad para controlar la respiración. Le temblaban los brazos. Su Zanpakuté estaba de vuelta a su lado, en su forma habitual. Sokka lo notó. Se acercó a ella y le puso una mano reconfortante en el hombro. «Solo respira», le dijo. «Ya pasará». Respiró hondo y exhaló lentamente. La ayudó.
El temblor disminuyó y luego se detuvo. Todavía se sentía cansada, pero no como si fuera a desplomarse. Gracias. Sonrió con complicidad. ¿Primera vez, eh? ¿Cómo lo supo? Fue su primer pensamiento. Bajó la mirada hacia el Jian que llevaba a su lado. Entonces lo supo. Sí. Se vuelve más áspero antes de volverse suave. Parecía un consejo críptico, pero también muy cierto. Si tú lo dices, dijo finalmente, lo haré. Una vez que estuvo seguro de que ella estaba bien, retiró la mano. Kusina miró a Korra. Pasaste más de un momento ahí dentro, comentó con tono serio. Korra la miraba de frente, pero no la miraba a ella. De hecho, miraba más allá de ella. Encontramos una biblioteca, supongo que podríamos llamarla así, dijo, casi distraídamente. Había estantes con información. Los revisamos para ver qué podíamos encontrar. Inteligente. ¿Y dónde está? Lo quemé todo. La sorpresa se reflejó en sus ojos. Luego los entrecerró. ¿Por qué? Preguntó con una voz que exigía respuestas. Nada de lo que encontramos allí debería haber podido salir. No sabes el valor que podría haber tenido esa información. Sí, un poco, le dijo Asami a la Kunoichi. Quería recuperar algo. Todavía le sorprendía que Korra hubiera reaccionado así. No, dijo el avatar con firmeza. Tenía que arder todo. No había otra opción. Miró a sus abuelos. ¿Conocen otras grietas? Preguntó. Suki asintió lentamente. Unos cuantos. Llévame con ellos. Necesitamos asegurarnos de a dónde conducen y luego cerrarlos. Hiroshi asintió. Por supuesto, Korra. Pero... No, Hiroshi, lo interrumpió. Ahora. Su tono no provocó oposición y el entorno parecía un poco más oscuro, un poco más sombrío. Ubicación. Konoha. Arashi estaba sentado en medio del campo de entrenamiento, frente a una fogata. Podría parecer un poco extraño tener una fogata a mediodía, sobre todo cuando no tenía nada que pareciera un campamento a su alrededor. Pero eso no le importaba. Lo que le importaba era lo que pretendía hacer. Si quería conocer el fuego, pensó que lo mejor era hacerlo con una hoguera delante. Recordaba los ejercicios de respiración con velas. Quizás pudiera pasar lo mismo aquí. Así que centró su atención en el fuego y comenzó a respirar. Podía sentir el fuego subir y bajar con su respiración. No era un gran movimiento. Solo un sutil parpadeo que subía y bajaba al ritmo de él. Alguien distraído podría no haberlo notado. Pero él sí lo vio. Quizás significaba algo. ¿Cómo iba a saber si lo era o no? La única forma de saberlo era concentrándose. Así que cerró los ojos y siguió respirando. Cuanto más mantenía el ritmo, más sentía algo dentro de él. Era pequeño, casi como un huevo. Tenía la sensación de que estaba crudo. Estaba ahí, pero podría ser algo más. No sabía qué era. ¿Era su fuego? Intentó alcanzarlo. Hola, dijo. ¿Qué eres? El huevo no reaccionó. Ni siquiera se movió. Qué raro. Muévete, idiota. La voz salió de la nada. Lo sorprendió. Pero también le sonaba familiar. ¿Qué? Mover. Se apartó rodando, justo a tiempo de evitar la detonación de una placa explosiva. La onda expansiva hizo que su chaqueta ondeara. Dio otra vuelta antes de detenerse. Levantó un kunai en la mano, listo para cualquier cosa. Su posible atacante estaba a la vista, sin importarle si la veían. O quizás ese era el punto. Ella lo vio mirándola. Le dedicó una sonrisita que probablemente habría encendido su imaginación, si no hubiera intentado ya prenderle fuego. «Guau», dijo con una risita gutural que podía hacer que a cualquiera se le doblaran las rodillas. «Qué ágil eres». Me pregunto si podría ser ágil en otro lugar. Casi no podía creer lo que decía. ¿Me está coqueteando? Lo hacía justo cuando intentaba matarlo. Si era así, era una táctica útil. Además, funcionaba con su aspecto. Vestía para seducir y para pelear. Llevaba pantalones ajustados y una camiseta que le llegaba por encima del ombligo, no por los hombros. Esto realzaba sus piernas, largas y esbeltas, y la camiseta dejaba ver sus pechos sin que se salieran. Sus labios, teñidos de rojo rubí, resaltaban sobre su piel pálida. Su cabello oscuro le caía en ondas sobre la espalda, brillante y sin el menor aspecto de estar en una pelea. En definitiva, era una mujer hermosa, unos 5 años mayor que él, capaz de hacer que los hombres la miraran fijamente al pasar. Si todo eso fuera por ella, Arashi probablemente no estaría tan preocupado. Pero la razón por la que estaba preocupado era simple. Podía ver sus ojos. A primera vista, parecían juguetones y traviesos.
Pero luego los miró de verdad, y vio la crueldad en ellos. Lo que fuera que hiciera, sabía que no sería bueno. ¿Quién eres?, preguntó. Ella sonrió. ¿No te gustaría saberlo?, preguntó, sonriendo justo para bromear. Él no se lo tragaba. Yo sí. ¿Quién eres? ¿Por qué no lo dejamos para la próxima cita? Seguro que así estarás más cómodo. Empezó a caminar hacia él, usando todas sus caderas y piernas en el proceso. Era una distracción terrible, pero Arasi se negó a bajar la guardia. No era momento de distraerse por ser mujer. Era una enemiga. ¿Qué quieres? ¿No es obvio? Te deseo. ¿Qué? Ella sonrió y apareció justo frente a él. Él levantó la guardia justo a tiempo para esquivar el puñetazo, pero aún le quedó suficiente para resbalar hacia atrás, sujetándose el estómago. Te quiero, repitió, roto a mis pies. Y ahí estaba. Eso era lo que ella quería. Ignoró el dolor de estómago y se preparó. Buena suerte, dijo desafiante. Sonrió como si acabara de ganar la lotería. ¿Vas a pelear? Se rió con picardía. Habría sido tierno, pero con sus ojos, era simplemente inquietante. Me encanta cuando creen que tienen una oportunidad. Ella lo atacó de nuevo. Él lanzó el kunai. Ella se agachó. Él arrojó la etiqueta explosiva que tenía en la otra mano. Voló hacia su cara y explotó. El humo la impidió verla. Él se mantuvo alerta, esperando a que apareciera. Fue esa alerta la que le advirtió cuando sintió una presencia detrás de él. Empezó a girarse, con suficiente vista para verla sonreír, solo para caer al suelo. La parte trasera de su pierna rugió de dolor, agudo y repentino. Ella lo pateó ahí, fuerte. Él intentó retroceder, pero ella lo derribó de nuevo. Esta vez, el dolor provenía del hombro. Pero no era un puñetazo. Sentía como si le arañaran la piel. Miró y vio la mano de ella con forma de garra. Le resultaba familiar. ¿Por qué? Espera, es una garra de dragón, se dio cuenta. Era un movimiento de fuego control de corta distancia, usado para darle más fuerza al fuego. ¿Cómo lo sabía? Ella empezó a lanzar puñetazos, obligándolo a rodar. Se puso de pie una vez que la distancia fue suficiente. La miró. Estaba en una postura de fuego control. No era brusca ni descuidada. Era perfecta. Parecía que había practicado el arte toda su vida. ¿Cómo es posible? El silencio entre ellos se rompió cuando ella rió. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó, haciendo un pequeño gesto hacia su cuerpo. La miró y se dio cuenta de que ahora su postura le daba un aspecto atractivo. La ignoró, recordándose mentalmente que tenía novia y que esta mujer intentaba matarlo. ¿Cómo sabes fuego control? Me han entrenado para eso, tonto. ¿No es obvio? ¿Era una verdadera maestra fuego o aprendió como un paragón? Había una forma de averiguarlo. Realizó sellos manuales. Katon. Rika no Jutsu, estilo fuego. Jutsu de llama de dragón. El jutsu salió de su boca y voló por los aires hacia su objetivo. Al principio, la mujer no hizo nada. Se quedó allí como si nada pasara. Pero antes de que la tocara, se dejó caer y rodó para apartarse. Para Arasi, eso fue revelador. No es una maestra fuego. Si lo hubiera sido, habría podido bloquearlo. Se puso de pie. Su ceño fruncido reflejaba una mezcla de molestia y tristeza, como si estuviera viendo a un cachorro que la decepcionó. Eso no estuvo muy. Arasi la atacó. También conocía las formas de fuego control y el Ken Taijutsu. Confiaba en su habilidad para combinar ambas sin lastimarse. Era algo que había empezado a hacer durante sus vacaciones. Tras observar y tener un entrenamiento amistoso con Mako, se dio cuenta de lo que ambas formas podían combinar. Si lo conseguía, podría luchar con rapidez y agresividad, asestando golpes tan fuertes que podrían romper huesos. Probablemente no fue la mejor idea probarlo con un enemigo, pero no podía detenerse. Insistió en el ataque, empujándola hacia atrás con cada golpe y patada. Ella no parecía sorprendida por la ferocidad ni el estilo. De hecho, parecía estar disfrutando de todo. Era desagradable, pero no lo tuvo en cuenta. Tenía que mantenerse concentrado. Mantener la pelea. Mantenerla ocupada. Ojalá llegaran refuerzos pronto y pudieran derrotarla. La empujó casi de vuelta al bosque. Pero antes de que sus pies tocaran alguna raíz, cambió su ataque. Bloqueó su puñetazo alto, deteniéndolo en el aire con un ligero toque. Una vez que su impulso se detuvo, agarró la mano y tiró hacia abajo, hacia ella. El movimiento lo hizo tropezar. Se giró, acercándolo aún más, y lo golpeó en el pecho. El dolor del golpe casi lo hizo desmoronarse. ¿Qué? Eso no es un movimiento de fuego control.
el desvío y la redirección. Eso era un movimiento de agua control. Debió haber visto la confusión y la sorpresa en su rostro. ¿Creías que solo sabía fuego control? Preguntó con una sonrisa burlona. No lo sé. Adoptó una postura de tierra control. Y ahora me toca a mí. Él le daba todo lo que podía, pero era evidente que ella sabía luchar como una maestra tierra y lo sabía desde hacía años. Incluso si lograba bloquear uno de sus golpes, el impulso seguía presente y le hacía daño. No podía desviar, ni como una maestra aire ni como una maestra agua. Hacía tiempo que no usaba esas formas y estaba oxidado. Ese óxido ahora le estaba pasando factura. Ella le destrozó las piernas. Cayó, aterrizando con la cabeza peligrosamente cerca de la hoguera que había hecho. Podía oler las cenizas, casi saborearlas. Ella se cernió sobre él, poniéndole el pie en la garganta. No presionó tanto que le impidiera respirar, solo lo suficiente para dificultarlo. Fue divertido, dijo alegremente. La miró. Podía acallar la crueldad en sus ojos. Brillaban con fuerza. ¿Vas a matarme?, preguntó, forzando la pregunta con cada respiración. Como si la pregunta la hubiera sorprendido, lo miró perpleja. ¿Quieres que haga eso? ¿Quieres que te mate? ¿Por qué preguntaba eso? ¿No debería matarlo? Porque, si no, le tendería una emboscada. No lo hizo solo por diversión, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Ella apartó el pie de su garganta y lo puso de pie. Y entonces lo besó con fuerza. Este no era como ningún beso que compartiera con Tsukiko. No tenía control sobre él. Intentó apartarla, pero estaba demasiado magullado y ella era demasiado fuerte. Sus manos recorrieron su cuerpo, como si estuvieran explorando cada centímetro que podían sentir, hasta que se detuvieron. Entonces le agarraron el trasero con fuerza. Él gritó sorprendido. Ella aprovechó para meterle la lengua en la boca. Sentía una especie de gusano carnoso retorciéndose en su boca, buscando un sitio cómodo. No podía sacarlo. Ella lo tenía atrapado. Una vez que terminó, rompió el beso. Le acuñó el rostro entre las manos, como una amante. Apenas estamos empezando. No hay necesidad de apresurarse, le dijo, susurrándoselo como si fuera un secreto. Pero no te preocupes, volveré y te estaré observando. Cuando crea que estés listo, estaré aquí para llevarte lejos. Se inclinó y lo besó en la nariz. Le dio asco. Solo espérame, ¿de acuerdo? Ella lo soltó y él cayó al suelo. Levantó la vista. Ella se había ido. Era como si nunca hubiera estado allí. Sintió un nudo en el estómago. Sintió náuseas. Se giró y empezó a tener arcadas. El aire se llenó de sus esfuerzos. Intentaba vaciar el estómago, pero no salía nada. Quería saborearla, pero sentía que no se iba. Cuando se detuvo, sin éxito, sintió la necesidad de acurrucarse. Se sintió violado. No había sentido nada parecido desde que lo torturaron en el baño de la academia. Cogió su teléfono y marcó un número. Tenía los dedos entumecidos y gruesos, lo que le dificultaba marcar. Pareció una eternidad cuando sonó el teléfono. «Hola. Hiro», dijo, contento de oír la voz de su amigo. «Arashi, ¿qué pasa? Necesito que vengas a buscarme». «¿Por qué?» «Por favor, ven a buscarme. Estoy en el campo de entrenamiento número 7. ¿Estás bien?» Su voz sonaba preocupada. El rubio negó con la cabeza. «No, no lo soy. Por favor, ven aquí». Se sentía solo. No quería sentirse así. «Espera, voy en camino». «Gracias». Colgó, pero de repente sintió que era una mala idea. El silencio lo envolvió, haciéndolo sentir aislado. Quería alejarse de todo, pero no podía moverse. No hasta que llegara Hiro. Solo podía esperar que fuera pronto.